una ciencia social que estudia los hechos históricos. Ya sabemos que la ciencia investiga la sociedad del pasado del hombre y de la gente, no son de personajes destacados, sino de todo un conjunto, a través del tiempo y el espacio, ¿no? ¿Qué son los hechos históricos? Son lo que le da gran relevancia y trascendencia. Varios hechos históricos formarían una estructura o una coyuntura. A ver, ¿cómo dirías ahí? Varios hechos históricos formarían... Gracias, Lucero. Lucero, muchas gracias por tus saludos. Sí, varios hechos históricos forman una estructura, correcto, una estructura. Ya, entonces, en cambio, las coyunturas están más vinculadas ¿a qué? Si no son a hechos, serían ¿a qué? A acontecimientos que son de más corta duración. A ver, ya sabemos que el historiador usa las fuentes, ¿no? De forma indirecta, porque las fuentes nos da información de primera mano, ¿no? Lo que se llamaban las fuentes indirectas. Y la investigación, primero planteas un problema de investigación y luego elaboras la hipótesis, y para descubrir la hipótesis, ¿qué tan cierta es la hipótesis? Recurres a las fuentes. Y esta palabra que habíamos visto, ¿no? La interpretación. El historiador interpreta el pasado tomando en cuenta criterios, ¿no? Tanto el proceso como el contexto. Cuando hablamos de causas y consecuencias, eso sería más vinculado ¿a qué? ¿Al proceso o al contexto? Cuando hablamos de causas y consecuencias. ¿De verdad, Lucero? Lucero, somos los escorpiones del 8 de noviembre. Qué bueno, Lucero. O sea que yo sé cómo es la personalidad de Lucero porque yo también conozco mi personalidad. A continuación, que se enteren todos, Lucero es una mujer extremista. Con ella no hay grises, o eres blanco o eres negro. Son las mujeres más vengativas del mundo, son las mujeres más radicales, son las mujeres que, no sé si quieren que siga, pero son las mujeres que les gusta mucho la parte política y son muy apasionadas en todo lo que hacen en la vida. En todo son muy apasionados en todo lo que hacen en la vida. Ok, un poquito para si quieren otros también saquen cita y les digo su video, ¿ya? Seguimos, por favor. Ya, entonces decíamos que el historiador interpreta todo de acuerdo a que, ya ven, Catherine dice que Lucero sí soy. ¿Cómo que sí soy? Ya, les estoy diciendo que el historiador interpreta usando las fuentes. Una interpretación no es una verdad absoluta, ¿cierto? Es una verdad provisoria. Les estaba haciendo la pregunta. Cuando analizamos las causas y las consecuencias, ¿qué criterio estamos usando? Recuerda la primera hora, ¿el proceso o el contexto? Estamos usando el proceso, correcto. En cambio, si lo hacemos desde el punto de vista del contexto, usamos, por ejemplo, el tema de el espacio, el tiempo y la sociedad. El espacio, el tiempo y la sociedad. El contexto es la condición que genera eso, ¿no? ¿En qué contexto ganó Pedro Castillo las elecciones? En el contexto de una pandemia y en el contexto de una decepción total a la política peruana. Ese es el contexto en el que la izquierda toma el poder. Bien. ¿Para qué sirve la historia? Creo que esta es una pregunta muy fácil de entender. No sé si para algunos les es más fácil que otros, para comprender el presente a partir del pasado. Y crear identidad. ¿Ustedes qué identidad tienen? Unos tienen identidad de izquierda, otros tienen identidad de derecha, otros tienen identidad progresista, porque pueden haber izquierdas caviares, ¿no? Los izquierdas caviares son los progresistas. ¿Saben lo que es un caviar o no? O les explico. ¿Qué es un caviar? A ver, ¿no saben lo que es un caviar? Pues a cada rato escuchan por televisión qué es un caviar. Un caviar es aquel que quiere ayudar a los pobres, pero teniendo plata, ¿no? Tiene pasión por ayudar a luchar contra la desigualdad, pero es el primero que quiere tener su empresa. Primero piensa en él, pero al mismo tiempo piensa en todos los pobres. Pobrecitos los pobres, pero primero yo. Ya, eso es un caviar, o sea, es un rojo desteñido, como así decirlo. Ok, bueno, entonces esos también se llaman los progresistas. Entonces, para crear identidad, algunos usan la historia para tener identidad patriótica, identidad nacionalista, identidad indigenista, ¿no? Son identidades. ¿Tú te sientes orgulloso de ser peruano? ¿Te sientes con la identidad peruana? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, pero es una identidad gaseosa, porque ya te dije que para ti es bien difícil atreverte a ponerle a tu hijo Atahualpa, ¿no? O Pachacute, no sé, es difícil. O un Condorcanqui. Te le pones a tu hijo Tupac, ¿no? Tupac Daniel Rivera Sánchez.
No, profe, porque a mi hijo me va a odiar y en el colegio le van a hacer bullying. Sí, pues mira, sin que algunos de mis alumnos lleven nombres de incas, ellos me cuentan que les hacían bullying. Un alumno se puso a comer con cuchara su almuerzo y los compañeros decían, los serranos nomás comen con cuchara, ¿no? O veían a una campesina caminando por las calles y decían, esa chola apesta feo. Y eso me lo cuentan mis alumnos. Y lo curioso es que los víctimas de racismo también son racistas. O sea, el que tiene piel cobriza, a ellos se burlan, le hacen chapas en el colegio, pero él también termina siendo racista con otros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué conclusión sacas de eso? A mí me hacían bullying por mi apellido, Walpa por el Inca, ¿no? Ok, claro. Pero lo interesante es que los que son víctimas de racismo y también terminan siendo racistas, significa que ellos mismos son tontos, acomplejados o que no entienden. Lo que pasa es que ahí lo que se explica es el capital del dominado. El dominado quiere ser aceptado por el dominante y para lograrlo también les mete, se mete a su juego. Se mete a su juego no porque el dominado o la víctima de racismo sea racista realmente, sino que es una forma de defenderse ante la agresión, es una forma de camuflarse para pasar piola, digamos. Pero en el fondo sabe de que no debería de ser racista. Y eso se conoce mucho en las teorías sociológicas. Entonces, crear identidad también permite crear la nación, claro, el orgullo de ser peruano, ¿no? Ese orgullo de ser peruano es, no sé qué tan gaseoso, porque mis alumnos me dicen, profesor, yo amo al Perú, porque por eso fui a la marcha contra Merino. Ya, y yo le pregunto, ¿y por qué no fuiste a la marcha por los campesinos en el gobierno de Sagasti, donde hubieron más muertos que Brian e Indy? ¿Por qué no irías a una marcha por los campesinos? ¿Acaso ellos no son peruanos? Y entonces ellos me responden, lo que pasa es que yo voy a marchas grandes, a las marchas que afecten al Perú. Ajá, entonces es un nacionalismo bien raro, ¿no? Porque es un nacionalismo sin nacionalismo, ¿no? O sea, son nacionalismos muy regionalizados, son nacionalismos muy fragmentados. Por eso es que a un trujillano tú le puedes decir, ¿te sientes más orgulloso? A ver, él no se siente orgulloso de los incas. Un trujillano se siente más orgulloso del señor de Zipán. ¿Por qué? Porque Mochica es Trujillo, pues, ¿no? Sí, Zipán. Entonces son regionalismos de ese tipo. Entonces, para eso necesitamos aprender la historia, para no autoengañarnos con esa identidad gaseosa, ¿no? Porque hay muchos piensan de que todos somos peruanos y vive el Perú y lucho por mi patria, ¿no? Pero ese patriotismo más lo sientes si es que el Perú está jugando las eliminatorias. Claro, en Ica el señor de Luren, pero ya te está metiendo a un tema más religioso, ¿no? O el señor de Muruguay, que es en Huancayo, ¿no? O la Virgen de no sé qué, la Virgen de la Candelaria también. Bueno, hablemos un poco de lo que es la historiografía. El origen de la historiografía es de la historia de la historia. A ver, yo sé que no me vas a entender en la primera parte. Repito, ¿qué es la historiografía? Es la historia de la historia. ¿Han entendido? Díganme sí o no. La historiografía es la historia de la historia. Ya, te lo digo de otra manera. Es la historia de cómo se ha estudiado la historia. Ok, te lo digo de otra manera. Es la historia de cómo todos los historiadores han estudiado la historia a lo largo de la historia. Ya te lo digo por última vez. La historiografía es la historia de cómo se ha estudiado la historia. ¿Más o menos? Ya, la historia de los historiadores, ¿ok? Ya, ¿cuál es el primer historiador? El primer historiador fue Herodoto. Herodoto. ¿De dónde era Herodoto? Era de Grecia. Herodoto de Halicarnaso. ¿Por qué él es considerado el padre de la historia? Lo que pasa es que él es el primero que le intenta buscar causas y consecuencias. Intenta buscar el por qué pasaron las cosas. Antes de Herodoto, habían historiadores, sí, pero esos historiadores se creían todo lo que les contaban las fuentes orales. Por ejemplo, un historiador, sin ser historiador, decía, voy a investigar por qué se dio esta guerra. Oye, señor, ¿usted sabe por qué se dio la guerra? Sí, la guerra se dio porque el dios Zeus le dijo a Afrodita que le va a sacar la vuelta y por eso le hizo la guerra a los humanos. Ah, entonces esa fue la razón de la guerra. Ya, entonces eso es un verdadero historiador, no porque se cree ciegamente todo lo que le han contado. La historia tenía sus ideas muy mágicas, ¿no? Herodoto es el primero que dice, no me florees.
Ya, no me florees. Yo voy a encontrar la verdadera causa. Entonces, por eso es el padre de la historia. Usa la palabra historia. La palabra él es el que acuña la palabra historia. ¿Qué significa la palabra historia? La palabra historia significa investigación. Investigación. Claro, es un término griego, ¿no? Que viene de historiae. Bueno, explicación, descripción. Otro historiador después de Heródoto fue Tucídides, ¿no? ¿Por qué? Porque él es importante también al criticar y diferenciar causas y pretextos. Causas, ¿saben la diferencia entre causa y pretexto, no? La causa, ¿cuál fue la verdadera razón de algo? El pretexto, la excusa que se usa para justificar una acción, ¿no? ¿Cuál fue la causa de que Velasco le haga golpe de estado a Fernando Belaúnde? El deseo de Velasco de hacer la reforma agraria. ¿Cuál fue el pretexto? La pérdida de la página 11. ¿Cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? El imperialismo. ¿Cuál fue el pretexto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Correcto. Entonces, él es Tucídides. Después de ellos han habido muchos otros historiadores en la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Esto también lo habíamos visto, las fuentes de la historia. A ver, las fuentes se dividen en primarias, que son las más antiguas y son de primera mano o inéditas, y las secundarias por relación o también por procedencia. Y las por soporte, que también les habíamos dicho por el tipo de información que te brindan, ahí están escritas, orales, materiales y audiovisuales, ¿no? Y también las ciencias auxiliares, que son la arqueología, la antropología, la sociología, la geografía y la economía. Creo que hasta ahí estamos hablando en la mañana. Y creo que faltaba estas nomás, ¿no? Estas nomás me faltaban. Estas son disciplinas auxiliares. ¿Qué estudia la diplomática? Los documentos o tratados que se han firmado en la historia. ¿Qué estudia la epigrafía? Las inscripciones que se han hecho en paredes o monumentos. ¿Qué estudia la paleografía? Estudia las escrituras antiguas para descifrar el alfabeto antiguo. No solamente de otros idiomas, también puede ser el alfabeto español, porque el español antiguo, por ejemplo, el español que acá se escribía en el siglo XVI, era tan difícil de entender que se necesita conocer la forma del alfabeto de ellos. Por ejemplo, la O lo escribían como una D aplastada, la P le escribían con una colita atrás, ¿no? La P le ponían una tremenda cabezota gigante que abarcaba la mitad de la hoja. La P hace una tremenda cabeza de la P. Entonces, para poder entender cómo, incluso ni siquiera separaban las palabras, todo lo hacían junto. Y sus letras eran peor que las de caligrafía de primaria que tu profesor, ¿no? Ustedes han tenido una muy mala paleografía, una mala caligrafía, perdón. Nos dicen que los que tienen la peor letra del mundo son los que tienen vocación por la medicina. Claro, por eso unas recetas tan horribles firman los doctores. Ok. La heráldica estudia los escudos y la numismática las monedas, eso está fácil. Y finalmente la genealogía que estudia. La genealogía estudia la historia del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo de tu abuelo, para saber si el abuelo del abuelo del abuelo de tu abuelo de tu abuelo tiene alguna herencia o algún escudo de blasón o algo que todo tal vez no sepa sobre el origen de tu apellido. Investiguen la historia de sus apellidos, ¿no? Hualpa no es cualquier apellido. Hualpa era el inca Titu Cusi Hualpa. Entonces, el apellido Hualpa es como decirte hoy día que eres un descendiente de la realeza europea, solamente en incas. Entonces, eso es ser noble andino, ¿no? Claro, el problema es que tenemos una mente tan colonial que igual no te gusta el apellido Hualpa, ¿no? Porque, o sea, pero apellidarte Condorcanqui, apellidarte Choquehuanca, apellidarte Zaguaraura, apellidarte Pumacagua, es como ahorita puede ser parte de la realeza europea de los descendientes directos, ¿no? En tiempo del Imperio Incaico. Ya, entonces ahí está, ¿no? Entonces, claro, esa es la genealogía. Profesor, y si me apellido Sáenz o Sánchez, ahí no hay nada, ahí no hay nada de ninguna influencia genealógica, ¿no? Bien, y la periodización de la historia, ahí está lo que te dije, ¿no? La era antigua, esta división, ¿quién la hizo? Esta división la hizo, ahí está, Keller, ¿no? Keller. Y la de la de Thomson fue la de prehistoria, Pertes, perdón, la de Pertes es la de prehistoria e historia, y la de Thomson es la de edad de piedra y edad de los metales, ¿no? Huertas, ¿quién es Huertas, Edison? No, los personajes son Pertes, Keller, ¿no? Y el de la prehistoria y la historia Thompson. Bien, y con esto hemos terminado esa parte. Vamos a poner las preguntas de una vez, las claves, les debía eso. Vamos a compartirla.
Ya ahorita viene su profe HP, espérenlo, se está bañando. Esperen un ratito, ya regreso. Voy a compartir el material. Ahí está, vamos. Empezamos. La historia es la ciencia que estudia, a ver, te toca, ¿qué estudia la historia? Ujú. La B, la D, están por la B, pero algunos por ahí dicen dedo. A ver, dedo dijeron, la sociedad en su devenir cronológico. Puede ser, ¿hay algo mejor que eso? Es una ciencia que estudia los hechos del pasado usando el contexto y el proceso. Y cuando hablamos del contexto, usamos las condiciones, las condiciones sociales, temporales y de la sociedad. ¿Ya? Alonso tiene los labios de sus ideas. Ahí está, correcto es la B. Correcto es la B. Pregunta 2. El estudio de la historia tiene por finalidad, a ver, ¿para qué servía aprender la historia? Comprender el presente y proyectarnos al futuro. Correcto. Un alemán decía, lo único que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia. Sabias palabras. Pregunta 3. Los historiadores distinguen de manera científica los fenómenos históricos según... A ver, espérate. Ya. Según su duración. De acuerdo con esta dimensión temporal, el crack del 29 y el surgimiento del fascismo deben ser considerados como fenómenos. Claro, el crack del 29 y el surgimiento del fascismo son coyunturas o estructuras. Coyunturas o estructuras. ¿Dicen la A o dicen la C? ¿Cuál de las dos es? Por ejemplo, antes del crack del 29 se vivía el modelo capitalista y el sistema capitalista es un modelo de gran duración. Llega el crack del 29 y el sistema capitalista entra en crisis y entonces tuvo que cambiar ese modelo capitalista donde será el Estado quien maneje la economía y eso es el origen del estado de bienestar. Con Keynes, claro. Entonces el crack del 29 es una coyuntura. ¿Y el fascismo por qué sería una coyuntura? Porque el fascismo es la respuesta de la decepción de la democracia, porque la democracia después de la guerra mundial no daba trabajo. Los países que perdieron la guerra estaban en crisis y la democracia decepcionó tanto de que la gente empezó a pensar que ya era tiempo de gobiernos de mano fuerte. Antauro sería una coyuntura si lo comparamos con el fascismo. ¿Por qué? Porque si Antauro fuera presidente del Perú estaría demostrando de que se está muriendo la estructura de la Primera República, que de los 200 años, y con él, como se va a fundar una segunda república, él fue la coyuntura para que empiece una segunda república. No sé de qué forma lo hará, pero supongo que será tipo un Velasco mezclado con un Hitler cholo o algo así, ¿no? Ya, entonces eso sería coyuntura. Correcto, la C. 4. La periodización de la historia universal en edades, antigua, media, moderna, contemporánea, se basa en criterios. ¿Qué tipo de criterios? O sea, para que una edad termine y empiece la otra, ¿cuál es el criterio que se usa? Se usa el tiempo, de hecho, porque las edades se dividen en qué año termina y en qué año empieza. Ya. Y para que termine en ese año, tuvo que haber ocurrido una coyuntura importante, un acontecimiento importante, correcto, cronológico y acontecimental. Siguiente, 5. La periodización de la historia universal de Keller es la más popular. La misma permite organizar el análisis de los hechos como parte de un proceso. Señale unas características de esta periodización de Keller. ¿Qué característica tiene esto de antigua, media, moderna y contemporánea? La característica que te mencionaba es que la forma como se enseña la historia universal usando esa división está más vinculada a países de Europa. Es una visión eurocéntrica donde está más vinculado, plasmada la historia de Occidente. Poco la historia de China, poco la historia de Camerún, poco la historia de Nigeria, por no decir nada. La historia de la Guyana, no existe en los libros la historia de Guyana, ¿no? Entonces los hitos son de la historia de Occidente.
Ya, a ver, vamos a bajar acá. 6. Para dividir la historia en contextos y tiempos, los historiadores construyen unidades de tiempo para sitiar las acciones e instituciones humanas. Esta actividad de los historiadores lleva el nombre de, facilitó, ¿cómo se dice eso? Periodización, ¿no? O periodificación, es lo mismo. La fuente etnográfica que comprende, las fuentes etnográficas comprenden la C, herencias, no, eso sería la genealogía. La B, las costumbres y tradiciones vigentes en el presente. Lanza de tijeras. La danza de tijeras es una fuente etnográfica, porque es una danza que nos recrea el taquioncoy, que era el fiebre del baile, cuando los indígenas quedaban poseídos por los apus por haber aceptado a Cristo. 8. Para el investigador en historia, las pirámides, el Coliseo Romano, Machu Picchu, constituyen la muralla china, todo eso que constituyen restos arqueológicos, fuentes materiales o monumentales, claro. Profe, y la B, muestras de antigua arquitectura. Sí, pero tienes que ser dentro de la palabra fuentes, porque de ahí sale la información. La ciencia auxiliar que estudia imágenes y las figuras, ¿cuál es? Se dice imágenes, iconos, ¿verdad? Iconografía o imágenes. La ciencia que estudia los fósiles de animales y vegetales, como dinosaurios, Australopithecus, ¿cómo se llama? No es arqueólogo, es paleontólogo. Profe, ¿qué diferencia entre un paleontólogo y arqueólogo? No es lo mismo, es que el paleontólogo solamente estudia huesos, fósiles, de seres que ya se han extinguido. El arqueólogo no solo estudia huesos, estudia cualquier cosa que sea material, cerámica, tejidos, hasta un castillo medieval te lo puede analizar, hasta te puede estudiar un soldado de la guerra con Chile que ha sido excavado. En cambio, el paleontólogo únicamente huesos de animales y vegetales ya extintos. El 9, ¿cómo dices? Entendí. El 9, ¿qué clave es? El 9. Dijimos que el 9 es iconografía. Ya estamos en 11. El conocimiento especializado que auxilia a la historia y analiza e interpreta inscripciones encontradas en restos materiales. Inscripciones encontradas en paredes. La epigrafía, correcto. Inscripciones no necesariamente de escritos, puede ser también algunas figuras geométricas, pero en paredes o monumentos. La disciplina de la historia denominada paleografía, ¿qué estudia? La paleografía estudia las escrituras antiguas, ¿correcto? Escrituras antiguas. Para explicar, a ver, perdón, vamos a bajar. Para explicar objetivamente el pasado de una sociedad, la ciencia histórica hace uso de disciplinas auxiliares. Estas ayudan al historiador a reconstruir el pasado con mayor veracidad. En ese sentido, la paleografía estudia y descifra. ¿Qué estudia la paleografía y qué descifra? Habíamos dicho hace rato que los documentos antiguos. Aquí en el Perú, por ejemplo, los incas no dejaron escritos, ¿o sí? Los incas no dejaron escritos y no sabían. Entonces, ¿cómo podemos saber tantos detalles de los incas? Que Pachacútec le hizo la guerra a los chancas en 1438. Los quipus, ¿qué pasó, muchachos? Los quipus nunca han sido descifrados. Hasta ahora nadie ha descifrado los quipus. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo podemos saber tantos detalles de la historia de los incas? Excelente, por ahí los que dijeron los cronistas. ¿Quiénes son los cronistas? Son los mismos españoles que vinieron y nos conquistaron y después que nos robaron el oro y violaron a nuestra bisabuela, se pusieron a escribir todo lo que miraban. Le preguntaban a los indígenas, pues hombre indio, cuéntame la historia de todos tus incas. Hombre, está bien señorcito, manco capa sin chirro que yo veo panque maita capa capa yo panqui, que yo borga cabuira cocha pache cote tu payo panqui voy na capa was crieto el papá papá y
Pues hombre, qué interesante estos incas. Pues, espérate, contadme más. ¿Cómo se llamaron tus dioses? Ah, Pachacama, la Pachamama, la Mamacocha, el Yaya Intisol y el Apucontiqui, Huiracocha, Patachuchachi, y también Pariacaca, Catequili, Yapa y todo lo demás. Ya, no, pues hombre, estos indios creen en puro Satanás nada más, hombre. Y así escribían todo en sus escritos y así apuntaban. O sea, no, los soldados eran bien raros, los soldados de España con una mano tenían su metralleta y con la otra mano tenían su pluma, ¿no? Para escribir todo lo que escuchaban y todo lo que miraban. Y gracias a eso sabemos la historia, pues eso se llaman las crónicas. Cronistas famosos, a ver, dime el nombre de algún cronista español que nos ha escrito cosas, algo así, claro. Gracias a nuestros asesinos sabemos todas las cosas curiosas de los incas. Garcilaso de la Vega, otro cronista famoso, Guamán Poma de Ayala. Ese no fue español, ese sí fue indígena. Guamán Poma de Ayala. Otros no muy conocidos, pero tienen que conocer. Pedro Cieza de León, por ejemplo. O Juan de Betanzos, el que escribió la leyenda de los hermanos Aya, ¿no? Es de Juan de Betanzos. Muy bien. Siguiente. Dice, Juan Carlos estaba realizando un trabajo que le han dejado en el colegio. Este consiste en recopilar información sobre las relaciones de parentesco entre sus grupos humanos. Él sabe que tiene que recurrir a las ciencias. ¿Qué ciencia o disciplina le diría que debe utilizar? Porque él tiene que estudiar sobre, recopilar información sobre sus parientes, sobre sus parientes. A los ex, ya sí, pues genealogía, claro, genealogía. A ver, acá relaciona. Un doblón. ¿Qué es un doblón español? ¿Es un español gemelo? No. ¿Un doblón español qué es? ¿Es un español que se dobló, profe? No, no. ¿Qué es un doblón? Un doblón es una moneda, correcto. Y eso lo estudia la numismática. ¿El testamento de Pizarro qué representa? Representa una fuente escrita, pero su testamento tiene una letra tan asquerosa de un español antiguo que se necesita la paleografía. Y el fósil de un plesiosaurio, ¿no? Plesiosaurio, del morro solar es paleontología. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿La sé? ¿Sí? Ya, ok. Yo creo en ti. Porque yo creo en ti, ¿no? Oye, ¿verdad? Dicen que a Ecuador le han anulado la clasificatoria al Mundial porque se confirmó que uno de sus jugadores no era ecuatoriano y le han anulado todo. Así es que el Perú ha llegado al Mundial, pero metafóricamente, porque como ya todo está comprado, entonces Ecuador sí va a ir al Mundial, a pesar de que el TAS ya dijo que sí, que teníamos que sancionarlo a Ecuador y quitarle sus puntos y a Perú tenían que haber subido. Pero no vamos a ir al Mundial de Qatar. Pero no importa, para el próximo Mundial será, ¿no? Eso dicen los que nunca ingresan. Siguiente, 16. Bien. En las sociedades antiguas la historia era un relato que describía las acciones individuales de los grandes personajes, reyes, héroes, santos e intelectuales. Para algunos de estas sociedades la historia de la humanidad era cíclica. Ajá, ¿qué quiere decir que era cíclica? Antiguamente se alucinaba de que la historia tiene un fin y todo vuelve a empezar, todo da vueltas, que todo me da vueltas. Pues esta pasaba de una fase a otra, repitiéndose sin cambiar en su esencia. En la actualidad, los historiadores como científicos consideran que la historia de la humanidad realmente qué cosa sería o cómo debería de estudiarse o explicarse o entenderse. Te dije que la historia lo hacen los líderes, los héroes, los grandes personajes. No, ¿verdad? Lo hace el pueblo, la sociedad. La sociedad es la que mueve los hechos históricos. Entonces sí, es lineal, antes de Cristo, después de Cristo. Y si bien está hecho por líderes, las acciones de los individuos están dentro de procesos políticos, económicos y sociales, ¿no? Por ejemplo, la marcha contra Merino fue un proceso político, tumbarse a Merino. Proceso económico, la crisis de la pandemia. Proceso social, pues porque la desigualdad y la corrupción nos había dejado vulnerables, ¿no? El proletariado. Ya, pues Paulo también se me viene acá a colorear de rojo y rojo, ¿no? Ya pues Paulo. 17. Entonces 17 dice, un investigador
se interna en la Amazonía. Ya. Para ello conversa y entrevista a los miembros, a los viejos y a los jóvenes de la comunidad amazónica. ¿No? Chévere. Los mayores le explican, entre otras cosas, cómo se orientaban en el bosque, bacán, como el abuelo sabe cómo uno no se pierde en el bosque, no hay que orientarse mirando el cielo, no sé qué más. Para la ciencia histórica, cada relato escuchado, ¿qué constituye? Pues constituye una fuente de tipo oral, correcto. Fuentes orales vivas, como te había dicho. Heródoto es considerado el padre de la historia. ¿Por qué es considerado padre de la historia? Ujú, ujú. A ver, ¿qué dirías ahí? Teórico, técnico. Ujú. Me estás diciendo que Heródoto tenía exactitud y era técnico en el manejo de fuentes. O sea, tú estás diciendo que Heródoto es como Jorge Basadre. ¿Sabías que Heródoto también caía en el mito? O sea, no era tanto como los antiguos, pero también se creía cosas que no eran. Pues. Era algo así como los periodistas de Willax, ¿no? En parte dicen verdad, pero el 99% es puro fake, ¿no? Algo así, tampoco vas a pues decir que Heródoto, estamos en la antigua Grecia, pues también, o sea, no me puedes decir que ya era lo máximo, pues para exactitud, tampoco. Otra clave, Heródoto es el padre de la historia, porque es el primero en narrar el pasado, para nada, antes de Heródoto un montón narraban el pasado de manera bien falsa. Te quedan tres claves, haber ampliado el estudio del saber histórico, develar los más grandes misterios de la antigüedad, los más grandes misterios, hasta ahora nadie sabe todos los más grandes misterios, ¿no? Dicen que hay pirámides de Egipto, en la Antártida incluso, de grandes misterios. Te queda la B y la D, ya decídete. ¿Por qué es considerado padre de la historia Heródoto? De Dasó, haber iniciado el estudio del pasado humano más allá de las fronteras de Grecia. ¿Tú crees? Haber ampliado el estudio del saber histórico. Esta es la clave, chicos. Amplió el estudio del saber histórico. ¿Por qué? Porque él ya no cree únicamente en mitos y leyendas, sino quiere corroborar, quiere preguntar a otros para ver si es cierto. Eso es un avance del saber, es cierto. Entonces, claro, él también escribió sobre las guerras médicas, haciendo preguntas a muchas personas, eso sí, amplió ahí el saber. Dame el besito. Bien. Y con eso terminó la clase de Historia Universal. Disculpen a su profesor de Historia Universal que se ha demorado mucho, pero era necesario. A continuación, los dejo y presento al profesor de Historia del Perú. Hasta la próxima semana. Chao. Hola chicos, soy el profesor de Historia del Perú, bienvenido y mucho gusto. Después voy a arreglar cuentas con su profesor de Historia Universal porque me ha robado 40 minutos de mi valioso tiempo y para mí eso es indignante. Yo no sé por qué contratan profesores rateros de las clases que no les corresponden y encima ustedes no hacen nada para impedirlo. Eso me desagrada. Sin embargo, estoy aquí, vamos a dar inicio entonces a nuestro primer tema. Y nuestro primer tema es el poblamiento americano. A continuación, vamos a hablar de nuestro capítulo del poblamiento americano, solamente que no sé dónde está. Tengo que buscarlo. Ah, ya lo encontré, aunque no sé si será, pero confiemos en que será lo que será. Y creo que no es en realidad. Ah, ya. Creo que tiene que estar. Ah, ya sé dónde está. Es que lo tengo en PDF. Ya, pero ya lo encontré. A continuación, comparto el poblamiento. ¿Qué me dicen? Una misma persona, dos... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me está diciendo que soy paciente psiquiátrico? Eso me ofende, de verdad. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Ya? Solamente porque he tomado 6 meses
serotonina, solo por eso piensan eso. ¿Acaso creen que yo estoy mal de la mente? Eso me incomoda. Si estuviera mal de la mente no enseñaría historia. ¿Ok? Empezamos. Bien. Así empieza la esquizofrenia. Bien malcriados son ustedes, ¿no? ¿No? No importa. Yo soy un profesor muy estricto, por si acaso, ¿eh? A mí no me vengan con tonterías, muchachos, ¿eh? Yo no soy como su profesor de HU. Por favor, respeto, guarda respeto. Empezamos con la clase. Poblamiento americano. Este es el primer tema que en el prospecto de San Marcos vas a tener que estudiar. Muy bien. ¿De qué trata este tema? Trata sobre, hay que investigar cómo el hombre pobló América. El hombre, ¿en qué continente apareció? Apareció en África. Y de África evolucionó a Homo sapiens y pobló Asia y Europa y Oceanía. Supongo que eso ya te lo habrá contado tu profesor de Historia Universal, pues, ¿no? Porque como ya sé que ha tenido una clase y se ha demorado incluso hasta la mitad de mi clase, mínimo ya te contó el tema de los homos, de los australopithecus y de toda la historia del poblamiento mundial, ¿verdad? ¿No? ¿No he hecho nada? ¿De qué ha hablado entonces ese profesor? Si ese es el primer tema que tiene que haberte hablado. Cuidado con esos profesores estafadores, pura política seguramente estaba hablando. Por favor, acá venimos a ingresar, ¿ya? Entonces, en fin, como él no te ha enseñado eso, yo te enseñaré chiquito nomás porque eso no es mi curso. Todo empezó en África. El hombre evolucionó desde África y luego pobló África, Oceanía, Europa, Asia, pero el último continente en poblar, ¿cuál fue? El último continente en poblar fue América. Fue América. La pregunta es, ¿por dónde hizo su ingreso el hombre a América? Eso no lo sabemos. Y como no lo sabemos, vamos a descubrirlo a través de las teorías. Muy bien. El hombre que llega a América era un Homo sapiens. Primer dato importante. No entró como Erectus, no entró como Neandertal, entró así, con el cuerpo perfecto como el mío, como el tuyo, porque nuestros cuerpos son de Homo sapiens, ¿ya? Homo sapiens sapiens. Acá ha habido un error. Yo no le puedo llamar sapiens sapiens porque eso es darle demasiada sabiduría al hombre. Para mí, el perro, el elefante, el delfín, el chancho y los pollos son más inteligentes que los humanos y científicamente demostrado. Tienen más sentimientos, tienen más empatía. ¿Ya? Por eso es que yo le puedo llamar Homo sapiens, no sapiens sapiens. Es darle demasiada sabiduría al hombre. Bien, pero ese es el sapiens que entra a América. Ellos todavía no sabían la agricultura, ellos eran cazadores, ellos no saben sembrar, pero sí saben cazar. Y como ya son Homo sapiens, por eso les llamamos paleolítico superior. Ellos cazan, tienen una economía parasitaria, depredan la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos no saben sembrar su propio alimento. Ellos son parásitos de la naturaleza. Es como ustedes no saben vivir por su propia cuenta. Ustedes son parásitos de la propina que les da su papá o de la olla que les da su mamá o de la casa que su papá les cobija. Ustedes son parásitos del bolsillo de sus padres. ¿Por qué? Porque todavía no saben sobrevivir, porque aún no han inventado la agricultura. Pero ya algún día, bueno, estoy hablando de ellos inventaron la agricultura y dejaron el parasitarismo como ustedes comprenderán. Bien, no te lo digo así, ya te lo digo más bonito. Es lo mismo. Los que llegaron a América convivían con una tremenda megafauna. Esta era la era de hielo, la megafauna del Pleistoceno. Muy bien. Y ellos no eran clasistas, o sea, todos eran comunistas. América era comunista, el hombre primitivo era comunista, pero no era primitivo. Nosotros creemos que el hombre es primitivo porque mientras menos tecnología tiene, creemos que es más retrasado mental. Ustedes viven en un mundo capitalista, pero ustedes no pueden hacer una pintura rupestre. El hombre primitivo sí podía hacer una pintura rupestre. El hombre primitivo no tenía pobreza. Nosotros que tenemos un mundo tan tecnológico, aquí hay mucha desigualdad y este mundo está lleno de pobreza. Entonces, ¿qué tan primitivo realmente es ese hombre cuando está demostrando grandes reflexiones de cómo una vida más simple es una mejor vida? Esa es la enseñanza que nos deja el hombre primitivo. Esa palabra fue un invento del eurocentrismo imperialista también. Muy bien. Una Venus, que es una... Ah, las Venus paleolíticas, tremendas las Venus paleolíticas. Ya, vamos a hablar ahora de las teorías de por dónde el hombre entró a América.
Antes de las teorías inmigracionistas, teníamos las teorías autoctonistas. Según Florentino Ameghino, el hombre americano no vino de ningún continente a poblar América. El hombre americano apareció aquí en América. ¿Cómo apareció? Apareció de una evolución americana. Esa es la teoría de Ameghino. ¿En qué parte de América apareció el hombre? Bueno, Ameghino era argentino. ¿En qué país crees que dijo que el hombre había nacido? En Argentina. Dijo que Argentina era la cuna de la humanidad, las pampas argentinas de la Patagonia, que ahí empezó todo y que de ahí empezó la evolución. Entonces, ese era Ameghino. Esto lo dijo en Argentina en 1910. El origen del hombre americano está a la vez el origen del hombre mundial. Profesor, pero hoy día ya está confirmado que el hombre apareció en África y de ahí pobló el mundo. Pero Ameghino decía que todo empezó en Argentina y de ahí se pobló el mundo desde Argentina para todo el resto. Entonces, estaba fumado, ¿no? Pero ¿por qué decía eso? ¿Tenía pruebas acaso? Sí, sí tenía, sí, no, no lo ves. Monogeísta, ¿qué significa? Un solo origen, mono uno. Ese origen fue argentino. Homo pampeanos, él nunca le llamó Homo sapiens, él le puso a su propio hombre el Homo pampeanos, que significa el hombre de la pampa. Y los huesos que él había encontrado para confirmar su teoría eran de la era terciaria. Decía que el hombre era tan antiguo que pertenecía a la era terciaria, cuando hoy sabemos que la evolución se dio en la era cuaternaria, como que él estaba dándole demasiada antigüedad y que todo empezó en la pampa argentina. Ahora, antes de Ameghino había aparecido León Pinelo, que era un español que estaba más loco que Ameghino. León Pinelo decía que Adán y Eva eran peruanos. Sí, porque la selva amazónica fue el Edén, la selva amazónica fue el paraíso terrenal. Y es que como este español, León Pinelo, estaba buscando el paraíso terrenal en España y nunca lo encontró, cuando visitó a Perú, dijo, pues hombre, qué bonito esta selva, todo está chévere, ríos cristalinos, nativos extraordinarios, aquí vivió Adán y Eva. Entonces escribió su libro, El paraíso en el nuevo mundo, donde intenta convencernos que el origen del hombre no es en Argentina, no es en África, es en la selva de Perú. De ahí surgió Adán y Eva para el mundo, ¿no? Hay gente más fumada que Ameghino, tú sabes, ¿verdad? Bien, puro Pedrito. Ese Cristian conoce todas las clasificaciones. Bien, entonces, ¿cuáles eran las pruebas? Eran los planos angulados. ¿Qué son los planos angulados? Son los huesos que él había encontrado. Ah, profe, entonces sí existían las pruebas. Mire esos huesos que encontró Ameghino, eran los planos angulados. Efectivamente, pero se había equivocado, porque esos huesos no eran de humanos, eran de animales. De animales. ¿Y quién le demostró que estaba equivocado? Florentín se lo demostró Alex Hardicke. Lo humilló. Alex Hardicke lo humilló públicamente, la teoría de Ameghino. ¿Y sabes dónde lo humilló? En la misma Argentina. Ahí Alex Hardicke le dijo a Ameghino, señor Ameghino, tengo que decirle que sus planos angulados, o sea, sus huesos fósiles, que usted decir que pertenecen a hombres primitivos como tetraprotomo, como triprotomo, como diprotomo y como homo pampeanos, son falsos. Realmente son huesos de mono y huesos de Smilodontis filinicus, o sea, de tigres dientes de sable. Además, señor Ameghino, lamento decirle que estos huesos que usted decir no pertenecen a la era terciaria, pertenecen a la era cuaternaria. O sea, usted se ha quinceado hasta en la antigüedad. Por lo tanto, conclusión, usted es un estafador profesional. Ha engañado 25 años a la Argentina y los argentinos se creen amiguinistas por su culpa. ¿Sabe qué, señores argentinos? Públicamente les digo, este señor los ha estafado tantos años. Al día siguiente, Ameghino enfermó por la depresión y a la semana murió. Sí, pues porque la depresión mata. Así es que indirectamente, ¿quién mató a Ameghino? Alex Hardicke, ¿no? Ya pues Ameghino también, ¿para qué se mete a decir tonterías con teorías? A continuación, les presento al asesino de teorías, Alex Hardicke. Alex Hardicke era norteamericano y vamos a escuchar a continuación su teoría. Según la teoría de Hardicke, el hombre vino de Asia, cruzó el estrecho de Bering durante la era de la glaciación. Era una glaciación. ¿Cómo se llamaba la glaciación que vivía América en esa época? Se llamaba glaciación de Wisconsin, que por cierto fue la última era de hielo que hemos tenido. En Europa también había la glaciación, pero la de Worm, pero la de América, repito, era la de Wisconsin. Correcto. Ahora, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando hay una era de hielo, ¿qué le pasa al nivel del mar? ¿Sube o baja?
Cuando hay una era de hielo, el nivel del mar baja. ¿Por qué? Porque el resto del agua, ¿dónde se va? Se congela, pues. Por eso el agua líquida, obvio que el agua es líquida, no, pero también hay el agua sólida, y gaseosa también. Ya, entonces el agua líquida baja de nivel, porque gran parte de esa agua líquida se volvió agua congelada, estado sólido, y entonces se formó un puente de tierra. A ver, ¿qué pasaría si el nivel del lago Titicaca baja y termina de bajar? Al final vamos a ver tremenda tierra como una enorme piscina vacía. Ya, eso le pasó también al estrecho de Bering. El estrecho de Bering bajó el nivel del mar de Bering, e hizo su afloración un puente de tierra. Y por ese puente de tierra entró el hombre a América. Ese puente de tierra, ¿qué otro nombre recibe? Ese puente de tierra también vamos a llamarle Istmo, correcto. Istmo de Beringia, o también llamado puente, corredor terrestre. Por ahí pasaron. Es un error creer, como yo creía de manera muy inocente cuando tenía tu edad y me preparaba, por culpa de un libro muy viejo que tenía y me leía, y muy monce ese libro, que decía que el puente era de hielo, porque como había una era de hielo, el agua se había congelado y el hombre de Asia caminó sobre el puente de hielo y así pasó a América. Yo era muy inocente y me creí eso del puente de hielo. Después me enteré que había sido estafado por ese libro. Tengan cuidado los libros que se leen. Ah, es un libro muy viejo que no tenía pasta. Me lo encontré de la basura. Sí, y entonces me puse a leer ese libro. No tenía pasta. Es un libro de esos amarillos de tiempos de la carreta. Y en fin, yo dije, me ahorré, me lo encontré ahí en la esquina de una notaría. Ya, en un poste. Ya, entonces yo chibolo inocente, ya me la creí todo. Por eso es que ahora yo les recomiendo que se lean los libros del profesor Samaniego, que son mejores que esos libros que yo me leí. Muy bien, ok, después les cuento más sobre ese libro. Entonces, esa sería la teoría de Hardikla. A ver, ¿qué dice Hardikla? El hombre vino de Asia. ¿De qué parte de Asia? ¿De Asia Oriental o de Asia Occidental? ¿De Asia Oriental o de Asia Occidental? ¿De dónde salió? ¿De qué parte de Asia entraron a América? De Asia Oriental. ¿Oriente dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Ya. Si Asia es esto, ¿el estrecho de Bering está hacia la derecha o hacia la izquierda? El estrecho de Bering está hacia la derecha de Asia. Tienen que haber venido de la zona, ¿no? De la zona occidental. Entonces, esa sería la zona de Siberia. La zona de Siberia. Y entonces por ahí entraron. El estrecho de Bering, llegaron a Estados Unidos, Alaska. ¿Dónde queda Alaska ahorita? Estados Unidos, pues no es un enclave que está pegado a Canadá. Y también podrían haber venido por una ruta alternativa, que eran las islas Aleutianas. No sé si se ve mi puntero, ya, pero por aquí estarían las islas Aleutianas, por acá. Por ahí habrían venido, es una ruta secundaria. Muy bien, mira, el estrecho de Bering, cuando tenía agua, no se podía pasar, ¿ves? Pero cuando bajó el nivel del mar, ya se formó el puente de tierra y ahora sí se podía pasar. Esto es estrecho cuando no puedes pasar porque Asia y América están separadas por ese pequeño mar, pero cuando baja el nivel del mar se forma el puente de tierra o Istmo de Beringia. Ese sería entonces, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que tiene Hardikla? Primero, más detalles, ¿no? De Hardikla. Es la glaciación de Wisconsin, ya te la mencioné. La eustasia glacial, ¿sabe qué cosa es? Es el nombre que se le da a cuando el nivel del mar baja. Como el nivel del mar baja, ese fenómeno se llama eustasia glacial. Los puentes intercontinentales, el puente de tierra de Bering sería un puente intercontinental, por ejemplo, ¿no? O ruta terrestre, o puente de tierra, como tú quieras. Y también se le conoce como teoría monorracial porque mono viene de uno, una sola raza pobló América. Tú le preguntas a Hardikla, oye Hardikla, ¿qué raza pobló América? Y Hardikla te va a decir la raza cobriza. ¿De qué color es la piel de un hombre que tiene raza cobriza? Es del color, de nuestro color de piel. Pues a ver, ¿qué color del arco iris es tu piel? Dime. ¿De qué color del arco iris es tu piel?
No vale decirme moreno, trigueño. Un color del arcoíris. ¿De cuál de color es tu piel? Falta que me digas amarillo nomás. Naranja. Ah, naranja eres. Naranja Crush. Ya, ya. Muchachos, somos marrones. Por eso se ha puesto de moda decirnos Charlie Brown, ¿no? Charlie Brown. Sí, fue una chica que estudiaba en la Pituca Universidad de Lima y ella es marrón, pues, y ella me dice, ¿no? Cada vez que hay fiesta en la Universidad de Lima, en la puerta de la discoteca ponen su letrero, no se aceptan Charlie Brown. Qué racista la Universidad de Lima, ¿no? La Universidad de Nadine Heredia, pues, ¿cuál más? Ya, entonces, lo sufre Snoopy, sí, pues seguro. Ya, entonces, esa es la raza cobriza o la raza marrón, como tú quieras llamar. Esa es la única raza que pobló América, que tenía origen asiático, como ya te dije. Antes que Jardicla dijera su teoría, también hubo un precursor, un jesuita llamado José de Acosta, que lo había dicho. Pero José de Acosta cometió el error de no investigar más a profundidad. Solo fue una propuesta, pero no lo investigó con pruebas. Recién Jardicla, siguiendo el primer estudio que había empezado Acosta, continuó los avances. José de Acosta escribe su libro, Historia Natural de las Indias, en 1590, siglo XVI, y Jardicla, estamos en Jardicla del siglo XX. Jardicla es 1920, el que destrozó a Mellino, pues, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas entonces que tiene Jardicla? ¿Será cierto que el hombre viene de Asia? Las pruebas están en que entre asiáticos y americanos nos parecemos mucho. Nos parecemos mucho, por ejemplo, en los ojos chinos. Tus ojos son chinos seguramente. No son tan chinos como el chino del chifa, porque el chino del chifa parece que está dormido mientras cocina su chifa, el cocinero. Porque yo un día me quedé mirando el cocinero, parece que cocina dormido. Nuestros ojos no son así súper redondos tampoco, son chinos. Claro, no son tan chinos como el asiático, pero tampoco es tan redondo como el ojo de un europeo. Si tú le ves el ojo a un alemán, a un español, a un francés, ellos tienen ojos tan redondos que parecen de pescado, ¿no? En cambio, el del americano es entre redondo y chino, ¿no? Es más parecido a lo asiático. Entonces, con el ojo plegado, o sea, nuestros ojos no son rectos, son un poco así, tipo los extraterrestres, un poco salidos del horizontal, un poquito desviaditos al mismo tiempo, ¿ya? Ahí ves, ¿ve? Un poquito desviaditos, ¿no? Otra semejanza, el cabello negro y lacio. Normalmente tenemos cabello negro y lacio, los chinos tienen cabello negro y lacio, los japoneses, los coreanos tienen su cabello negro y lacio, han visto los amazónicos, los selváticos, negro y lacio. Profesor, mi cabello es ondulado, profesor. Eso significa que tus raíces son negras, pues tus raíces son afros. No, profesor, el mío es cabello rubio. ¿Qué significa? Rubio significa de que tus abuelos son europeos y por cosas del destino migraron acá y tú naciste sin querer queriendo. Entonces, tiene que ser cabello negro y lacio para decir que eres netamente americano, autóctono, indígena propiamente. Muy bien. Entonces, eso se llama cabello lisótrico o cabello ulótrico. Eso que se llama cabello lisótrico porque es lacio. Lacio. Ok. Bien. Como que qué elegante. Otra prueba sería la mancha mongólica. Cuando tú naciste tenías esta mancha morada en la parte baja de tu espalda. Los niños de Mongolia, de Siberia, de Mongolia nacen con una mancha. No es nada malo, es como una herencia genética que conforme vas creciendo va desapareciendo. Profesor, mi mamá nunca me ha dicho que yo nací con mancha mongólica. ¿Me quiso ocultar el secreto? No, eso significa que tú no eres una prueba de origen asiático. Los que nacen con mancha mongólica en América normalmente son las tribus amazónicas o las comunidades andinas de la sierra. La cosa difícil, ¿por qué? Porque nosotros no somos americanos puros. Nosotros somos mezcla de europeos con andinos. Los españoles violaron a nuestras abuelas y de ahí salimos nosotros. Nosotros somos producto de una gran violación llamada mestizaje. Aunque acá no hubo gran violación, acá las mismas campesinas se entregaban a que las violen los españoles para que su hijo salga mestizo. En el caso de México sí hubo una gran violación, por eso allá de cariño le decimos México, hijo de la gran chingada, ¿no? Allá sí fue diferente acá. Bueno, pero sea como sea, lo que estoy entendiendo es que hay una prueba llamada mancha mongólica. También la forma de nuestros dientes son así larguitos, y tienen forma de pala, bien larguitos y tienen formas de pala.
¿Alguna vez has visto reír a una china, una japonesa, una coreana? Tremendas encías inflamadas, unos dientes largos, ¿no? Ya, tremenda, ya. Cuando una paisana se ríe, ¿has visto una paisana yacuchana que se ríe también? Se le ven los dientes parecidos, ¿no? Parecidos. Profesor, ¿y por qué mis dientecitos son chiquitos y bonitos? Porque tú no eres autóctono de América. Tú no eres americano, ni eres mediano americano, mediano peruano. Por eso me daba tanta cólera cuando Alan García decía, esos selváticos de Bagua son peruanos de segunda clase. Por favor, los peruanos de segunda clase somos nosotros, si es que queremos llamarnos de segunda clase, porque nosotros no somos autóctonos. Las comunidades, ellos están más antes que nosotros. Y el gobierno quiere quitarle su petróleo, quiere fregarle su naturaleza, quiere secar todas sus lagunas de Conga. Hasta el Ollanta fue un traidor, ¿no? Porque Ollanta dijo, Conga no va cuando era candidato. Apenas ganó la presidencia, Conga sí va, ¿no? Qué traidor. Su nacionalismo, ¿dónde quedó su nacionalismo a favor del pueblo autóctonista? Entonces, eso es lo que me da pica, ¿no? Ya, entonces, como el sueldo de Castillo. El sueldo de Castillo. ¿Verdad? Castillo dijo que no iba a cobrar sueldo, ¿no? Y dijo que no iba a gobernar en palacio. Sí, y dijo que nunca se iba a quitar el sombrero también, creo. En fin, cuando llegas al poder, el poder te come, te carcome, el poder te envejece también, el poder te estresa mucho, más que prepararte para el examen. Entonces mira todas las semejanzas, mancha mongólica, cabello lacio, dientes en forma de pala, ojos rasgados, pómulos salientes. Tus pómulos, tócatelo aquí, tócatelo, te lo tienes duro. Si te lo tocas acá, lo tienes duro. Los pómulos son muy duros, ¿no? Los chinos también lo tienen bien pronunciado sus pómulos. Son pómulos mongólicos. Acéptate. Eres cara mongoloide. ¿Ok? Porque tenemos orígenes asiáticos. Bien, entonces ahí está. Profesor, esta teoría es la mejor de todas. Puede ser, pero tiene sus críticas también. ¿Cuál es la principal crítica? De que hoy se está confirmando de que no es una sola raza la que pobló América. Se puede hablar de que han venido otras razas de diferentes lados, no solamente decir que de Asia han migrado, pueden haber venido también de la Polinesia, de Oceanía, de Australia. O sea, hoy más se está aceptando lo polirracial que lo monorracial. Y también otra crítica es el tipo de sangre, porque si nosotros viniéramos exclusivamente de Asia, se está encontrando que el código sanguíneo de los americanos no es el mismo código sanguíneo de los asiáticos, entonces ahí no hay similitud. Son críticas, pero a pesar de esas críticas, ¿cuánta nota le pones a la teoría de Hardikla? ¿Pasa o no pasa la prueba? ¿El hombre llegó a América de Asia? ¿No? ¿Cuánta nota le pones? Sean exigentes. Alucínense, profes. 7 de 10. No, a mí me gusta de 0 a 20, pues. Hay 16, 8 de 10, 16, 14. Bueno, la cosa es que aprobó. Bueno, lo aprobaron. Bueno, está bien, bueno. Vamos a la siguiente teoría y vamos ahora a conocer a Paul Rivet. Él es un francés. Paul Rivet, ¿acepta o no acepta la teoría de Hardikla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Paul acepta o critica la teoría de Hardikla? Paul la acepta todita. Paul dice, como es un francés, dice, bueno, yo pienso que la teoría de Hardikla es una buena teoría, yo quiero totalmente que el hombre americano vino de Asia y cruzó el puente de Beringia. Pero aparte de que acepta la teoría de Hardikla, el francés Paul Rivet cree además que no ha sido la única ruta que ha usado el hombre. También han usado otras rutas que partieron ¿desde qué continente? ¿Desde qué continente? De la Oceanía, de la Oceanía. ¿Y de qué islas de la Oceanía? De las islas melanesias y de las polinesias, y que cruzaron el Océano Pacífico, así, y llegaron a América. Los melanesios llegaron a Centroamérica, los polinesios llegaron a Chile, y los melanesios y polinesios son grupos negros, los asiáticos son grupos cobrizos, y entonces América fue poblado por cobrizos asiáticos y por negros de la Oceanía, que no son igual que africanos, porque los africanos es otro tipo de color negro. Hay varios tipos de negros, no sé cuántos negros en tu vida has visto, pero hay variedad de negros. Los negros de África son diferentes a los negros de Oceanía. Sobre todo los melanesios son más oscuros que los polinesios incluso. Bien, entonces esa es la teoría de Paul Rivet. La teoría polirracial de origen múltiple de Oceanía, la ruta melanesia, según Paul Rivet, partieron de Nueva Guinea, que es la isla de Melanesia,
Y las pruebas están ¿en qué? Las pruebas son de que, primero, en Brasil se ha encontrado un grupo de negros idénticos a los que viven en Melanesia. ¿Cómo se llama esa tribu de negros que se ha encontrado en Brasil, que son idénticos físicamente de los de allá? La tribu Lagoa Santa, Lagoa Santa. Pero también se han encontrado otros objetos que serían más que todo semejanzas culturales, destacando, por ejemplo, el uso de cerbatanas. Se usa tanto en la Melanesia como en nuestra selva peruana, amazónica, tambores cuando tienen ganas de hacer música, o máscaras para danzar, o puentes colgantes también, o las piraguas, que son unas embarcaciones, no sé si las puedes ver, estas piraguas se usó para que no se ahoguen en su viaje, ¿no? Entonces, esas serían las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas tiene Paul Rivet principalmente? ¿De semejanzas físicas o de semejanzas culturales? ¿O de objetos parecidos? ¿Cuál es la prueba que más predomina? Las semejanzas de objetos parecidos. Pruebas culturales es lo que predomina. Ahora, el mismo Paul dice, aparte de que han venido de la Melanesia hacia México, hacia Centroamérica, también pienso que los polinesios llegaron a Sudamérica, a la zona de Chile. ¿Por qué unos hacia el norte y por qué otros se fueron hacia el sur? Porque las corrientes transpacíficas empujaban estas embarcaciones. Habían corrientes norecuatorial y corriente surecuatorial, ¿no? Son corrientes de agua que empujan a las embarcaciones. Los polinesios llegaron tarde, llegaron mucho después de la migración melanesia, aproximadamente 7.000 años después de los melanesios. Los melanesios llegaron en el 6.000 antes de Cristo y los polinesios llegaron cuando los incas ya habían empezado a existir. Digamos que la migración polinesia es un complemento de las más antiguas migraciones que eran de melanesios y de asiáticos incluso. Las pruebas que tiene Paul sobre los polinesios es que se han encontrado más objetos como papas, camotes. La chaquitac, ya saben lo que es un palo. Aquí está, ese es un palo que sirve para que hagas el hueco a la tierra y metas tu semilla. Chaquitac. Y algunas palabras parecidas como contiki, inga. Inga es jefe. Allá dicen al jefe, Ingo, Ingo, ¿no? Y al camote le dicen Kumara, y a la fortaleza Pucara, y al dios le dicen Contiki, a su dios le dicen Contiki. Y aquí, ¿cómo se le decía al jefe del Tahuantinsuyo? Inca. Y allá a su jefe le dicen Inga. Y allá a su dios le dicen Contiki. Y aquí al dios de los incas, el dios Huiracocha. ¿Cuál es el nombre completo del dios Huiracocha del Tahuantinsuyo? Apucontiki Huiracocha Pachayachachi. Entonces, ahí está la palabra contiki, ¿verdad? Contiki. Son pruebas lingüísticas, entonces. Entonces, es muy interesante como también hay semejanzas lingüísticas, culturales, ¿no? El uso de pachamanca también se encontró en la pachamanca. ¿Ustedes se han pachamanqueado todavía? Yo hace rato yo me pachamanqué varias veces, ¿no? Entonces, aquí también hay un parecido, la pachamanca de allá y la de acá también. Ok, buen provecho a los pachamanqueros. Bien, y vamos ahora con la teoría del portugués Méndez Correa. Méndez Correa es un portugués que tiene la siguiente teoría. Su teoría es que también partieron de Oceanía, pero no de las islas Melanesias ni de Polinesia, sino ¿de dónde? Partieron de Australia, dice Méndez Correa, que partieron de Australia y caminaron por toda la Antártida, por toda la Antártida es el polo sur, ¿verdad? Mira la ruta, o sea, claro, de Australia no es que saltaron de frente a la Antártida, se fueron por unas pequeñas islas como la isla Auckland, Macquarie, Tasmania, que son pequeñas islitas, y de ahí después de esa, ¡pum!, ya entraron a la Antártida, y ¿cómo no se murieron de frío? Caminar por toda la Antártida hasta la Tierra del Fuego, hasta Chile. ¿Cómo no se murieron de frío? Según Méndez Correa, había un optimum climaticum. En otras palabras, ¿qué significa optimum climaticum? Que el clima se encontraba en Pleistoceno, en Holoceno o en Oligoceno. Optimum climaticum significa que el clima se encontraba en Pleistoceno, en Holoceno o en Oligoceno o en Tiraunorexeno. Se encontraba en Holoceno, y Holoceno quiere decir que ya la era de hielo se estaba acabando y estábamos entrando en un clima templado a nivel mundial. Y entonces había frío, pero no tanto. Había hielo, pero entre con agua y con hielo, porque no era un hielo así brutal. Era entre agua con hielo, o sea, había frío, pero no un frío así que te mate. Era como decir que la Antártida se encontraba en verano
y aprovecharon ese momento para pasar por ahí. Su verano sería más o menos de, ¿qué te digo? 10 a 12 grados bajo cero. Ese es el verano en la Antártida. ¿El invierno cuánto es? Es como decir 80 grados bajo cero, más o menos. Sí. Háblala, ¿es eso o no? Ya, entonces ese sería. Profesor, no entiendo. ¿Y qué comían en su camino? Si en la Antártida no hay comida. ¿Cómo que no hay comida? A ver, ¿qué comían? ¿Cómo se alimentaban? No me digas raspadilla. A ver, ¿con qué alimentos podían sobrevivir hasta llegar a Tierra del Fuego? Pues con pingüinos, o sea, pingüinos a la parrilla. Mamuts en la Antártida. Está buena esa. Ya, en Polo Norte, pero Polo Sur, mamuts. Profesor, ¿qué comían? Pescado, ¿qué? Pescado así en cubitos, nadaban así, flotaban los pescados en cubitos. Ya, osos, raspadilla de pescado. Muchachos, en las focas, pues, los lobos marinos, focas, lobos marinos, y se abrigaban con la piel incluso de las focas o lobos marinos. Bueno, pero esto es una teoría nada más. ¿Ah? Ahora, ¿qué pruebas tiene Méndez Correa de esto? Se ha encontrado, por ejemplo, el boomerang en Australia. ¿Saben lo que es un boomerang? Uy, acá no está. El boomerang, acá está pues el boomerang. Es un cuchillo que lo arrojas y le corta la cabeza al canguro. En Australia hay canguros. El boomerang era exclusivo para cortar la cabeza al canguro y ya tienes para tu almuerzo. Y aquí en Chile se encontró también boomerangs. Sí, sí, sí. Lo cual significa de que también es una prueba de que llegaron. No jueguen con boomerang, ¿sabes? Porque el boomerang cuando no llega al objetivo regresa al mismo lugar donde lo lanzaste. Entonces, si lo avientas y el enemigo se agacha, entonces te regresa y a ti te la corta más bien. Tengan cuidado con el boomerang. También se han encontrado que las casas de los australianos tienen formas de colmena. Y acá también formas de panal, así tipo colmenas. Se han encontrado también algunos silbatos, que también acá en Chile se han encontrado. Son silbatos que cuando los tocas, hacen un sonido así como si estuvieras llamando a un muerto. Entonces ahí dice eso, boomerangs, no hay restos arqueológicos de humanos, no hay. Y George Montandon, bueno, eso no te van a preguntar, pero Montandon dice de que es difícil creer que por la Antártida hayan podido sobrevivir. Entonces la única opción es decir que los australianos fueron esclavos de los polinesios. Que los polinesios son los que agarraron a los australianos como esclavos y se los llevaron hasta Chile. Pero eso es una fumada de George Montandon, creo, ¿eh? Porque no tiene pruebas ni fundamentos para... Es una hipótesis curiosa, curiosita, sí, pero necesita más pruebas, creo, ¿no? Para decir, ¿cómo puedes probar que ellos eran esclavos? ¿No? ¿Qué es eso que un baje? ¿Ustedes cómo saben? Ustedes saben más cosas que yo sobre el tema de los alucinógenos, ¿no? Daniel nos va a dar una cátedra un día sobre lo que, su experiencia, su grata experiencia. Seguimos. Y ahora vamos a conocer al noruego Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl decía una cosa que dejó con la boca cerrada a todos los otros tres teóricos, a Hardikla, a Paul y a Mendes. Thor Heyerdahl dijo que América no fue el último continente en poblarse, sino que fue Oceanía el último continente en poblarse. Oceanía, sí, las islas melanesas y polinesias fue el último continente en poblarse. ¿Por qué así? ¿Por qué dijo eso? Lo que pasa es que él propone las siguientes teorías. Primero, que el último continente en poblarse fue Oceanía y que América fue poblado de África. Los africanos poblaron América y una vez que América estaba poblada, nosotros los americanos hemos ido a poblar Oceanía. Y Oceanía por eso fue el último continente en poblarse. En otras palabras, hubo migraciones de África hacia América. Africanos blancos migraron a América. Claro, porque si fueran africanos negros, ¿cómo explicamos que los americanos hoy no todos somos negros? Eran africanos blancos que vivían en la parte norte, para ser exactos, en la zona de Marruecos, esa zona, ¿no? ¿A qué cosa no le ve sentido, Alonso? A que en África no vas a encontrar nunca blancos. Egipto no son negros. Los egipcios son de raza semita. Son en todo caso cobrizos. Son marroncitos claros, pero no son negros. Negro es negro de la alianza, no, así tampoco llegan a ser. O sea, son, digamos, más aclarados, digamos. Y esos son los que migraron a América, por así decirlo, ¿no? Mohamed Salah. Ya, Lucero, me está metiendo a tus millonarios ex. A las 3, estoy en clase. Sí, 3.
Ah, disculpen, es que quieren que almuerce por mi cumpleaños. Ya, pero hay que cumplir, hay que cumplir. Ya, entonces, de África, partieron hacia América. Profesor, ¿y cómo podemos probar que hubo un viaje de África a América? Heyerdahl dijo, voy a inventar una balsa y voy a navegar de África hacia América. Si llego, significa que ellos también hicieron ese viaje. Si me ahogo, significa que no lo hicieron. Ese Heyerdahl es bien valiente para hacer esos tipos de viajes. ¿Ah? Esa expedición, ¿cómo se llamó? ¿Se llamó Expedición Ra o Expedición Kon-Tiki? Esa expedición que hizo de África a América se llamó Expedición Ra. Se llamó Expedición Ra. Hubieron dos Ra, Ra 1 y Ra 2. Acá lo dice, no está leyendo. Para probar que de África llegaron a América, la expedición se llamó Ra. ¿Por qué hubo dos expediciones Ra? Es que en la primera se ahogó. Con la justa lo rescató el helicóptero ¿no? Ahí seguía. Pero como el hombre es terco, al año siguiente hizo otra vez la misma expedición y en la segunda tuvo suerte y sí llegó. Y por eso se llamó Expedición Ra. Y como así de aventura, era un mochilero, era un noruego mochilero que desde los 16 años viaja por todo el mundo. Él ya murió en el 2006. Hace poco, ¿no? 2006 murió. Y luego que logró hacer su viaje, dijo, ahora tengo ganas de demostrar que de América llegaron hasta Oceanía. ¿Y cómo lo pudo demostrar? Agarró la misma balsa y partió del Callao. En el año 47 partió del Callao hacia Oceanía. Y esa fue la expedición Kon-Tiki. Y llegó. La expedición Kon-Tiki también tuvo éxito. Entonces es una teoría curiosa, pero a pesar de eso son teorías secundarias nada más. Bien, vamos al debate finalmente. A ver, una pregunta. Para ti, ¿quién gana? ¿Alex Hardicla, Paul Rivet o Méndez Correa? ¿Quién es el hombre que te está convenciendo más de los tres? ¿Con quién quieren? ¿Con Alex, con Paul o con Méndez? A ver, chicas, ustedes también, ¿con quién quieren? Alex, Paul, Méndez o Florentino Amellino, puede ser. O Antonio León Pinelo, también puede ser ahí las chicas que están, las soñadoras. Puede ser también que quieran con León Pinelo. A ver, Alex, Paul o Méndez. Alex, no, Paul, con todos. Esa que Atenea, ya bájale Atenea. Entonces, solo puedes estar con uno, no con todos. Ya, entonces vamos a decir, bueno, profe, está difícil, yo no sé, porque los tres tienen pruebas, ¿cómo podríamos confirmar? Ya, para poder quedarnos con uno, tendríamos que descubrir restos arqueológicos. Los restos arqueológicos más antiguos significaría que entraron por ahí primero. ¿Dónde se han encontrado los restos arqueológicos más antiguos? ¿En América del Norte o en América del Sur? A ver, ¿qué dicen ustedes? Los restos arqueológicos más antiguos se han encontrado en América del Norte. ¿Pruebas? Las famosas puntas Clovis. Ahí están las... Espérate, ahí están. Estas son las puntas Clovis y las puntas Folsom. Pero mira qué años tiene Clovis, 13.000 y 10.000. Se han encontrado en Estados Unidos. Profesor, ¿y esas piedras por qué son famosas? Porque esto lo hizo un torbellino. No, ¿esto lo hizo la naturaleza? No, ¿esto lo hizo los vientos después de miles de millones de años? No, esto está probado que lo hicieron humanos. Mira nomás el hueco que le han hecho. Pero mira esa punta. ¿Le ves la punta o no? Pero qué bonita punta. Con esto matas a cualquier animal para comerlo. ¿Y este hueco para qué sirve? Bueno, se llama acanaladura. Por ahí metes el palo, pues. Metes un palo ahí y lo amarras y con eso ya mamut muere, ¿no? O para pescar, incluso para pescar. ¿No se han encontrado piedras más antiguas que estas? No, Estados Unidos se siente orgullosa por tener las pruebas más antiguas de poblamiento americano en estos restos líticos. Sin embargo, hace 20 años, un país ha encontrado restos más antiguos que las de Clovis y la de Folsom. Y ese país es de Sudamérica. Ese país es Chile. Chile ha encontrado restos líticos tan parecidos a los de Clovis y Folsom, pero agárrate, 33.000 años de antigüedad. Le triplica la antigüedad a Clovis y Folsom.
Y agárrate bien, porque en Brasil se está encontrando también restos arqueológicos de herramientas líticas hasta de 40.000 años. La zona de Pedra Furada. Agárrate además, porque hay otro país también donde se está encontrando tanta antigüedad como en Chile y como en Brasil. Obviamente que ese país de Sudamérica ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿A qué país me estoy refiriendo? Obviamente a Venezuela, a Venezuela. Sí, o lo siento los nacionalistas, lo siento los etnocaceristas, pero es Venezuela. El lugar arqueológico se llama Taima Taima. Entonces son 3 países chéveres de Sudamérica donde se están encontrando restos líticos de poblamiento americano más antiguo que en Norteamérica, pero Chile lleva la batuta. Chile es la pionera en antigüedad. Y eso nos empieza a dar horribles dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque con el hallazgo de Chile en Monteverde estaríamos botando a la basura la teoría de Jardicla, porque ya no se podría creer que Jardicla por ahí entraron a poblar América. Porque entonces, ¿cómo explicas que se está encontrando tanta antigüedad en Sudamérica y no en Norteamérica? Entonces, profe, la teoría de ¿qué ganó? Ganó la teoría del que menos creías, de la de Méndez Correa, que vinieron por Chile. Pero el problema es que nadie se traga el cuento de la Antártida. Nadie se traga el cuento que hayan podido venir tremendo pelándose de frío. Esto nos genera grandes problemas. ¿Cómo podemos concluir este tema? Se pone difícil las teorías. Y peor aún, hay nuevas teorías que considerarían que no llegaron ni de Asia, ni de Oceanía, ni de la Antártida, sino que llegaron de Europa. De Europa. Está de moda esta teoría. La teoría noratlántica, ¿no? La teoría noratlántica, que si yo tengo mi propia teoría, claro, Gabriela, yo tengo mi propia teoría. Lamentablemente no te la puedo decir porque eso no viene en el examen. Sí, pero ya después, si quieres, en el anexo te digo. Pero la teoría noratlántica de Dennis Stanford y Brett Bradley, ¿no? De la Universidad de California, dicen de que los europeos hace 40.000 años navegaron por todo el océano Atlántico y llegaron a esta parte de los Estados Unidos. Pruebas de la teoría noratlántica. Se ha encontrado en Europa las piedras solutrenses. Las piedras solutrenses, que son típicas del paleolítico europeo, son idénticas a las puntas Clovis. ¿Te parece? Mira, esta es la punta solutrense que se usa ahí en Europa. Y la de Clovis tiene un parecido, un aire, por ahí va, por ahí va. Entonces se basa en los parecidos de las puntas solutrenses. No las ves idénticas. Claro, lo que pasa es que en la parte de abajo ya no están idénticas, pero o sea, se refiere a que tienen un airecito, porque también terminan en puntita y son flaquitas. Claro, las europeas son más flaquitas. La Clovis, que es norteamericanita, es más gordita, ¿no? Claro, pues el gusto de los europeos es que más flaquita, más hermosa. Aquí en América no tan flaquita porque va a parecer anoréxica, un poquito así tamalona también, para el gusto del americano. Y entonces por ahí van las piedritas igualitas, ¿no? Clovis más gorditas y solutrensis más flaquitas. Ya, pero por ahí va. La cosa es que las dos tienen punta, eso es lo importante. En todo caso, ¿qué otra prueba tiene la teoría noratlántica? Hay una prueba muy loca donde se ha encontrado un cráneo en esta parte de los Estados Unidos, acá, y ese cráneo se llama, bueno, ese cráneo tiene 40.000 años y cuando se le ha puesto radiografía computarizada para ver cómo era su cara en la vida real, sorpresa, ese cráneo, ese rostro no es chino, no es asiático. No podríamos confirmar que es una migración asiática. Es una cara muy europea, pero de hace 40.000 años. O sea, es como que tú hayas descubierto en América del Norte el cráneo de Justin Bieber de hace 40.000 años. O sea, del primer homo de Justin Bieber o de Steven Spielberg, ¿no? Porque tienen los ojos bien, bien redondos y no tienen los pómulos pronunciados. Y su cráneo es típico de los cráneos europeos. Y ese cráneo se ha encontrado en estas cuevas. Son varios, son 4 o 3 cráneos. Uno de ellos se llama cráneo de la cueva del pendejo. Y ese es el nombre que le han puesto. Y ya, verdad, yo no sé por qué le han puesto ese nombre. Será porque nos ha dejado muy atónitos. Ahora, algunos dirán, profesor, le voy a acusar con mi mamá que está diciendo lisuras en la clase. Acúsame con tu mamá. Tu mamá se va a echar las quejas de la academia. Y yo la voy a mandar a leer a tu mamá, señora. Googlee.
Wikipedia, ponga, cráneo de la cueva del pendejo, señora. No, que usted cómo se atreve, a mi hija le está enseñando estupideces. No, cráneo de la cueva del pendejo. Pero ponga entre paréntesis arqueología, señora, porque si no va a salir otras cuevas y después ya no, pues yo no respondo. Ya, entonces, está pues ahí probado, todo está en el internet, solamente que acá te cuento lo preciso, pues, ¿no? Entonces, la cosa se pone más compleja ahora. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya no sabemos por dónde demonios el hombre entró a América. Todo nos hacía pensar que Jardicla o Paul Rivet eran, digamos, los campeones, pero lo de Chile, lo de Monteverde, ¿cómo me lo explicas? Lo de la cráneo de la cueva del pendejo, ¿cómo me lo explicas? Estamos probando que pudieron haber venido de Europa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde demonios el hombre entró a América? A ver, teorías de suyas, ¿qué piensan? A ver, sus propias teorías, ¿no? Algunos prácticos dicen, profesor, ¿qué me importa por dónde entró a América? La cosa es que entró, ¿sí o no? Ah, sí, pero no sea monse, pero tienes que saber para el examen. Hay una conclusión que la saca un brasileño que se llama Walter Neves. Y Walter Neves es bien locazo, porque Walter Neves dice que sí ha encontrado en Brasil, un cráneo de una negra. Claro, todo esto se confirma con el ADN, todo eso, ¿no? Entonces se sabe que ese cráneo de 30.000, 40.000 años en Brasil era de una negra. Y esa negra tiene que haber sido de la Melanesia o Polinesia. Con esto, ¿qué puede confirmar Walter Neves? Que son cráneos más antiguos que los de Norteamérica. O sea, si en Sudamérica se está encontrando más antigüedad que en Norteamérica, en otras palabras, ¿qué se está probando? ¿O qué se está intentando demostrar? Que el poblamiento americano fue primero en el sur y no en el norte. En otras palabras, si nos atenemos a que el sur se pobló primero América y no el norte, ¿quién gana ahí en ese caso? ¿Alex o Paul Rivet? En base a las fuentes que está, en base a las antigüedades que estamos encontrando, está ganando Paul Rivet, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Edu? Pero si el de Méndez Correa es la más aceptada por estar en Chile, restos más antiguos, entonces entraron antes del Holoceno. Por supuesto, el hombre americano habría entrado antes del Holoceno. Jardicla dice que el hombre que cruzó el puente de Bering lo cruzó hace 40.000 años. Y 40.000 años es aún en la era de hielo. Y en la era de hielo se formó el puente de tierra. Pero ese puente de tierra hasta el día de hoy está. A ver, piensa, respóndeme primero eso. ¿El puente de Bering, el puente de tierra, hasta el día de hoy sigue existiendo? ¿Qué piensas? El puente de tierra. Sí, pero ¿cómo? Sí, ¿cómo que sí, pero? Sí, pero no. ¿Sigue existiendo? ¿Sí? 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 ¿Actualmente el puente de tierra sigue existiendo? ¿Sí? Muchachos, tienen el Google Maps en su celular y no es posible que me digan sí. O sea que Asia y América están pegados ahorita. O sea que Putin puede llegar a Estados Unidos sin, o sea, caminando. No se pasen, pues, muchachos. Me voy a encabronar, o sea, me voy a molestar, cuidado. Obviamente que está separado. Asia hoy sigue separado de América. El estrecho de Bering obviamente sigue separándolo todo. La pregunta es, ¿cuándo se volvió a separar Asia de América? ¿Cuándo? ¿En el Pleistoceno o en el Holoceno? Claro, todo se separó en el Holoceno. ¿Por qué? Otra vez, cuando se muere la era de hielo, ¿qué le pasa al hielo? Se derrite. Y cuando el hielo se derrite, ¿en qué se convierte? Pues en agua. ¿Y esa agua dónde desagua? Pues al mar. ¿Qué le pasa entonces al nivel del mar? ¿Sube o baja? Ah, sube. Y si sube, ¿qué se comió? Se comió el puente de tierra. Hoy día, otra vez hay un estrecho que separa Asia y América. ¿Cuándo es que sí había el puente de tierra? En la era de hielo. La era de hielo es
la época en la cual se dieron las migraciones desde Asia. Pero volviendo a Walter Neves y a al cráneo de Lucía, que así se llama el cráneo de esta mujer negra que se encontró en Brasil. Walter Neves dice, primero poblaron Sudamérica los negros de Melanesia y Polinesia. Ok, repito, primero se pobló América del Sur. ¿Por qué? Porque se está encontrando en Chile, Monteverde, evidencias de que son más antiguas aquí en el sur que en el norte. Repito, si en Chile se está encontrando en Monteverde evidencias arqueológicas más antiguas que en el norte, no significa, como por ahí algunos inocentes dicen, que ganó Méndez Correa. No, significa que son las migraciones no de la Antártida, sino de dónde. ¿De dónde provienen esas migraciones a Sudamérica? Para corroborar que aquí están llegando muy antiguamente. Provienen de Oceanía, de las islas melanesias y polinesias. Prueba de eso es que son negros. Hoy día tú visitas Melanesia, Polinesia, los grupos son negros. Y este cráneo de Brasil es un cráneo negro idéntico a los melanesios. El cráneo de Lucía tiene 30.000 años. La pregunta es, si los negros de Melanesia y Polinesia poblaron América del Sur antes, ¿cuándo migraron los asiáticos? ¿O nunca migraron? O sea, ¿al final migraron los asiáticos o al final nunca migraron los asiáticos a América? Claro que también migraron los asiáticos de Jardicla, pero después. Por eso es que en América del Norte no son tan antiguos como en América del Sur. Migraron después. En otras palabras, en América del Norte hoy, los indígenas de América del Norte tienen los mismos rasgos asiáticos. Incluso se está encontrando su ADN, está mucho más vinculado a los asiáticos. En cambio, los indígenas de Sudamérica, donde estamos nosotros, estamos más vinculados genéticamente no al Asia, sino a Oceanía. Pero ¿sabes cuál es el problemón? De que si decimos que son los negros melanesos y polinesios los que poblaron Sudamérica, ¿cómo explicar que hoy en Sudamérica hay más indígenas que oscuros, afros? Bueno, perdón, no son afros, son negros melanesios o polinesios. ¿Por qué abunda más en América grupos indígenas que grupos negros? ¿Por qué? Porque estos grupos asiáticos que entraron por América del Norte terminaron exterminando a los negros de América del Sur. Y eso es una cosa muy cruel. Los asiáticos se creían Hitler y terminaron haciendo una limpieza racial a los negros. Por eso es que Sudamérica está lleno de indígenas. Si la teoría de Walter Neves fuera cierta, estaríamos diciendo de que antes que exista el genocidio del blanco contra el indio, el genocidio del blanco contra el negro, el primer genocidio de la historia habría sido ¿de quién? Del indígena asiático contra el negro melanesio. Pero esa es una teoría nada más, aunque está de moda, La buena noticia es que esto no te va a venir, pero yo quise decírtela porque quería que la sepas, ¿no? Pero entonces ahí están, chicos, el debate, ¿no? El debate por dónde realmente entraron a América. Entonces, resumiendo todo, ¿ya? Teoría autoctonista, Amellín. Teorías inmigracionistas, las tres básicas, Jardicla, Paul Rivet, Méndez Correa. Las últimas, la de Thor Heyerdahl, que ya es vieja, no es tan última, y la noratlántica, que sí está de moda, y la de Walter Neves, que es la que está dando ahorita la ONU. Muchachos, lamento que en la última parte de mi explicación los haya confundido más. Todo estaba saliendo muy bonito cuando las teorías clásicas se entendían, ¿no? Pero la última parte está bien fregado porque los hallazgos últimos están generando más confusión que luces. Lo importante es de que podemos practicar las preguntas y con eso podemos ir afinando algunas conclusiones. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a compartir la práctica. Dame un segundo para compartir la práctica. Esta es, ¿no? Bien. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos, turno de ustedes, clavetenme.
Va. 1. Cronista que el precursor de la teoría asiática. Ese fue Joseph de Acosta, con su libro Historia Natural y Moral de las Indias. Él era un jesuita. Ya, es que las primeras preguntas son nivel básico, o sea, para los que primera vez se preparan. Luego ya vienen las nivel asesinato. Ya. Siguiente. ¿Quién fue el autor del libro El paraíso en el Nuevo Mundo? Era un autoctonista, el precursor de la teoría de Florentino Amellino. Claro, Antonio León Pinelo, que decían que Adán y Eva usan la rojiblanca. Ajá. Siguiente. Según la teoría autoctonista, el hombre americano, ¿de dónde proviene? De Europa, de Asia, de Argentina, de las Pampas argentinas. A ver, vamos con la siguiente. 9. La teoría autoctonista de Amellino tuvo hegemonía en Argentina. Dicha teoría sostenía que el proceso de hominización... Se puede afirmar que la teoría autoctonista también es conocida como... A ver, ¿qué otro nombre recibe la teoría del Monce de Amellino que alucinaba el autoctonismo? Monogeísta, un solo origen. El único origen que tuvo la humanidad fue Pampas Argentina. Siguiente. La teoría de Hardy-Clapp criticó la teoría de Amellino, ¿ok? ¿Qué más? A ver, se puede afirmar que la teoría de Hardy-Clapp también lleva otro nombre. ¿Por qué? ¿Por qué monorracial? Porque según Hardy-Clapp, una sola raza pobló América. ¿Cuál sería esa única raza? La raza cobriza asiática o raza paleomongoloide, como tú quieras. 11. Amellino sostuvo que la evolución del hombre se produjo en América. Para este científico, la especie llamada fue la que pobló América. ¿Cuál es la especie que pobló América? Para Amellino, la especie que pobló América fue el hombre de la pampa, también conocido como el Homo pampeanus. Y las pruebas que él tenía eran los planos angulados, que eran esos huesos de animales. Y él decía que eran de humanos. A ver, vamos a bajar aquí. La teoría asiática generó un impacto importante en las teorías del poblamiento americano, porque propuso como ruta principal la migración hacia América, por Bell. Es así que tuvo seguidores que a lo largo de los años replantearon o renovaron algunos de sus supuestos y críticos, que cuestionaron la antigüedad y otros puntos débiles. José Imbelloni sostuvo como posible ruta secundaria... Profesor, usted no nos habló de José Imbelloni. Qué mal, profesor, se olvidó. Está bien, está bien. Según José Imbelloni, él dice, yo soy bien práctico. ¿Cómo práctico, Imbelloni? Yo no creo en la teoría de Hardy-Clapp. Yo no creo en la teoría de Paul. Yo no creo en la teoría de Correa. Menos en la de Mellino. Menos en la noratlántica. Menos en la de Walter Neves. Ni en la de Clovis. Ni en la de Folsom. Ni en Monteverde. Imbelloni, ¿tú en qué crees entonces? Yo creo que todas esas teorías tienen verdad. Que el hombre americano puede haber venido de todo sitio. ¿Por qué clavarnos con la idea que solo una ruta o dos rutas? Pueden haber usado miles de rutas. Qué práctico eres, Imbelloni. Una de esas rutas secundarias o alternativas
habría sido la ruta secundaria. ¿Se acuerdan que a lo que hace un momento yo decía, ¿no? ¿Qué decía? Cuando la era de hielo se acabó, ¿qué le pasó al puente de tierra? El puente de tierra desapareció nuevamente y otra vez todo se volvió a cubrir de agua. Y entonces los que migraron después de la era de hielo, porque hubieron otros que migraron después de la era de hielo, ya no podían seguir pasando a América porque el obstáculo del mar otra vez estaba. El mar de Bering otra vez no les permitía pasar hacia América. Entonces tuvieron que usar rutas secundarias. Según José Imbelloni, ¿cuáles eran esas islas que se habría usado, que están abajito del estrecho de Bering, para poder continuar el camino? Se llamaban islas Aleutianas, se llamaban. Islas Aleutianas. Ahí la clave sería, ¿cuál? La C. La C, Islas Aleutianas. Pregunta 13. A ver, entre las teorías inmigracionistas, la teoría oceánica, un ratito. Entre las teorías inmigracionistas, la teoría oceánica sostenía la migración mediante el Pacífico a través de sucesivas oleadas de grupos de piel negra. Claro, esta sería la teoría de Paul Rivet, ¿no? Y piel blanca, claro, porque los polinesios son más blancos, los melanesios son más negros. En ese sentido se puede decir que la teoría de Paul Rivet se conoce como... Ah, claro, porque Ardicla solo acepta una raza, una ruta, pero Paul acepta varias razas, varias rutas, polirracial. Siguiente. ¿Cuál fue la tribu de Brasil? Que eran muy parecidos a los que Paul había visto allá en Oceanía. Se llamaba la tribu Lagoa Santa. Lagoa Santa. 15. Dentro del conjunto de teorías inmigracionistas se ubica la tesis del científico Paul Rivet. Afirma la existencia de la migración oceánica a América mediante la migración de grupos negroides y grupos blancos denominados maoris. Ok, ese es un nombre de una tribu. De esta teoría se puede decir que la migración a América se hizo a través de... O sea, ¿cuál sería la ruta geográfica para que hayan migrado a América? Claro, el Océano Pacífico. Y eso fue a través de unas embarcaciones llamadas catamaranes, también conocidas como piraguas con balancín. Y las corrientes transpacíficas, o norecuatorial o surecuatorial, eran las que empujaban a estas embarcaciones por el Océano Pacífico. Siguiente. ¿Cómo se llaman los huesos que tiene Amellino para confirmar su teoría? Tenían un nombre esas pruebas de sus fósiles. Se llamaban Homo pampeanus. No, el Homo pampeanus es el nombre que le da a lo que hoy conocemos como el Homo sapiens, solo que él le llamó Homo pampeanus. Correcto, planos angulados. Los huesos de estos animales que él decía que eran de tetraprotomo, triprotomo, Homo pampeano, eres el nombre planos angulados. Siguiente. ¿Qué se puede afirmar sobre la migración? Uh-huh. Ya ven, estas son preguntas nivel intermedio. Ya son intermedio. A ver, ¿cuál es ahí? La E, la D, la E, la B, me dicen por acá. A nivel cultural, estaban en un estado rudimentario, pero altamente desarrollados en la cacería. Cuando dice a nivel cultural, ¿por qué dice que estaban rudimentarios? Porque culturalmente, ¿qué es lo que aún no sabían? Agricultura. En lo cultural aún no saben la agricultura, pero estaban altamente desarrollados en cacería.
Esta es la clave. ¿Alguna otra posiblemente? ¿Está confirmado la D? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Por qué no otra clave? Me avisa. Siguiente. La propuesta de Hardikla sostuvo una teoría apoyada en semejanzas físicas conocidas como antroposomáticas. Dichas semejanzas demostraron que el hombre americano tenía características físicas con el asiático. Así Hardikla denominó a este tipo como... Pues la única que sería ¿cuál? La E. Monogenoide. Semejanza de monogenoide, ¿seguro? Monogenoide. ¿Por qué esa palabra? Monogenoide. Ah, porque esa palabra viene ¿de qué? De monogeísmo. Pero monogenoide no es un poco igual que el de Florentino Amellino. Monogeísmo. Color cobre. Otra vez, la propuesta de Hardikla sostuvo una teoría apoyada en semejanzas físicas conocidas como antroposomáticas. Dichas semejanzas demostrarían que el hombre americano tenía características físicas con el hombre asiático, parecidos con asiáticos. Es así como Hardikla denominó a este tipo de semejanzas como homo puntianos, cobrizo, homo siberiano, monogenoide. Ah, ya. Monogenoide, ¿saben por qué? Por los temas de los parecidos físicos. ¿No? No por el tema del origen, sino por el tema de parecidos físicos. Aunque la verdad, no me gusta esta pregunta, como que no me cuadra, porque si hubiesen puesto monorracial, podría ser. En todo caso puede ser cobrizo, ¿no? Ya. Entonces, ya, pero nos quedamos con la E nomás. Pero no es una pregunta que así te va a venir en el examen, pero sí te ayuda a conocer un poco algunos términos. Vamos con esta, a ver, 4. En el libro Historia Natural y Moral de las Indias, escrito por el jesuita José de Acosta, se planteó la posibilidad de que, por lo que se considera precursor de una de las teorías inmigracionistas, claro, que el hombre americano tendría un origen asiático. Eso es lo que decía José de Acosta y Hardikla continuó con ese estudio. 5. Entre las diversas críticas que realizó a la teoría asiática, la principal está relacionada con la principal crítica, ¿sabes cuál es? Que no se puede confirmar que solo una raza pobló América. La raza cobriza no es la única que pobló América. Hay varias razas. Hoy día más se acepta lo polirracial en vez de lo monorracial. Por eso, claro, ahí la clave es la A. Los restos arqueológicos descubiertos en Taber y en Lewisville, ¿saben dónde queda eso? En Estados Unidos. ¿Qué confirmarían? Eso confirmaría una posible migración de los asiáticos. ¿Por qué? Porque eran piedras, pero no eran como las de Clovis, porque no está probado de que sean hechas por humanos. Parecían puntas de armas, pero al final se demostró que eran hechas por la misma naturaleza, por los tornados, los torbellinos que le dieron esa forma. Cuando se descubre luego Clovis y Folsum, 100% probado que Clovis y Folsum sí fue humano. Con respecto a la ruta migratoria europea a la noratlántica, ¿qué se puede afirmar? A ver, ustedes díganme. Se puede afirmar que América se pobló gracias a la glaciación de Wisconsin, pero te está hablando de Europa, sería glaciación Würm.
¿Utilizaron el estrecho de Bering? No, usaron el océano Atlántico. Méndez Correa sostiene que se pobló desde Australia, la teoría noratlántica desde Australia. Los migrantes europeos pertenecieron a la cultura zulutrense, las puntas zulutrenses que eran flaquitas pero parecidas a Clovis. Una ruta posible fue el océano Atlántico, posible y de hecho que fue el océano Atlántico. 4 y 5. Ya. ¿Una más? Una más. Ah, ya, hay varias. A ver, siguiente. A ver, relacionamos eso. Teoría asiática con estrecho de Bering. Teoría oceánica con las balsas o piraguas para cruzar el Océano Pacífico. Y la teoría noratlántica con semejanzas de las puntas Clovis y Solutrense, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la clave ahí? Habla. La clave es la D, correcto, la clave es la D. Ya está. A ver, chicos, quería hacer un paréntesis aquí. Nos faltan unas pocas preguntas, pero quería, antes de seguir, debido a que los minutos ahorita ya se nos van a acabar, tengo que parar acá. Tengo que decirles algo muy importante. Las preguntas que nos quedan pendientes, no se preocupen. Investíguenlas, después les doy las claves. Tengo que darles un comunicado muy importante. Espero que lo tomen de buena manera, porque al final no es tan grave. Ayer he conversado con el coordinador Pedro, que es el coordinador principal de esta prestigiosa academia virtual, para expresarle mi preocupación por lo que me está pasando en la actualidad. Pero no es nada malo lo que me está pasando, es todo lo contrario. Y tú dirás, profesor, seguro va a tener un hijo. No, nada de eso, nada de eso. Aparte de mis futuros libros, que son mis hijos, sí, pero ya, me voy al grano de frente, ¿ya? Pues, como se dice, te voy a sacar la muela así de frente y sin anestesia de una vez, porque ahorita son las 3. ¿Ya? Sí, les voy a decir lo siguiente. Estoy haciendo mi estudio de maestría en posgrado y lo termino este 25 de noviembre. Estamos 8 de noviembre. Este 25 de noviembre presento mi tesis. Y la tesis la tengo hasta la mitad. Y entonces yo he pedido licencia en todos mis trabajos por este mes para poder tener el tiempo y poder avanzar con los capítulos que me faltan. Yo ayer hablé con Pedro y les dije que lamentablemente no voy a poder darles la clase que hoy sí finalmente les di, que es la primera clase. No les iba a poder dar la clase porque estas horas para mí son muy importantes para avanzar lo que pueda, porque tampoco quiero dejar abandonado todos los 2 años que he estudiado, al final todo lo termino en la borda. Y entonces me dice, al menos por una única clase, entra hoy, me dijo, y explícales a los chicos para que ellos te entiendan. Entonces la propuesta que yo le hablé a él y ahora les quiero compartir a ustedes es que les quiero pedir una licencia para faltar hasta el 25 de noviembre, es decir, 2 clases o 2 semanas que no voy a poder darles la clase. Y yo volvería en diciembre, el 1 de diciembre, para poder nivelar las semanas que no vamos a poder, o bueno, que yo no voy a poder estar con ustedes continuando con los temarios, porque tengo que avanzar mi trabajo yo también. Eso no significa que ustedes van a salir perjudicados, solamente les estoy pidiendo un tiempo para que en diciembre nos pongamos las pilas y nos nivelemos como sea, nos nivelaremos en la mañana, si pueden en la tarde, si pueden en la noche, si pueden los domingos, dependiendo de cómo ustedes puedan sus tiempos. Por mí no hay ningún problema, porque digamos que en diciembre yo ya estaré libre, ¿no? Libre.
Y entonces ayer pues hablo con el coordinador y le digo para que tú les digas, ¿no? Esto que te estoy diciendo a ti. Me dice, uy, pero mejor dírselos tú para que te puedan entender, de que los chicos sí pueden entender, de porque yo también estoy estudiando así como ustedes. Y entonces nada, eso más que todo les quería comunicar. Para mí es muy importante ayudarlos. A mí me gusta darles las clases para que ustedes lo tengan, pero al menos esta primera clase, digamos, para que se den cuenta de que no los estoy abandonando, solamente es una pequeña licencia. Entonces volvería yo en diciembre y yo les propongo algo. En estas semanas donde no vamos a tener el curso, pónganse a leer un poquito los capítulos que no vamos a hacer, pero que luego nos vamos a nivelar. Porque incluso la semana pasada teníamos que haber empezado el curso, ¿no? Bueno, porque fue feriado y luego porque iba a tener una reunión justo con mi asesor de tesis, justo coincidió con el horario y era infaltable esa reunión. Entonces, espero su comprensión de realmente, muchachos, yo les agradezco por eso. Y nada, solamente es una pequeña licencia que me doy para poder tener el tiempo que necesito. ¿Están de acuerdo? ¿O me maldicen? ¿O le van a mandar saludos a mi mamá y a mi papá? No, ¿verdad? Ok, gracias por esa comprensión, son muy amables, de verdad. Pensaba que se iban a portar como pulpines berrinchosos, ¿no? Pero veo que no, lo han tomado de manera muy madura, muy cortés, muy diplomática y de manera bastante saludable. Yo les agradezco, de verdad, y muchas gracias por esos buenos deseos en mi trabajo de investigación. Adivinen de qué va a tratar el tema. Mi investigación está tratando sobre la generación bicentenario, o sea, yo los estoy investigando a ustedes, a su propia generación. Así es que a través de la tutora y del coordinador ya les van a comunicar exactamente cuándo, supongo que es la primera semana de diciembre, incluso hasta antes. Todo depende de que avance lo más rápido que pueda y nos nivelamos como sea. Ya luego coordinamos qué horarios nos nivelaremos, qué horarios nos quedaremos para que haya doble clase, ¿no? Y sigamos avanzando en historia. ¿Listo? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias por sus buenos deseos. Ok. Entonces, nada, nos veremos pronto. No es Mucha un suerte, adiós. profe. Hasta luego. Sí, dime, ¿qué tal? Mucha suerte, profe. Éxitos. Muchas gracias, le agradezco mucho. Yo también les deseo a ustedes muchos éxitos en su preparación que están empezando desde ahora y nada, espero que tanto a mí como a ustedes nos vaya muy bien en lo que estamos emprendiendo académicamente y podamos obtener nuestros grados académicos. Muy bien, muchas gracias por todo, chicos, y ya nos veremos en pocas semanas, muy pocas semanas. Gracias, éxitos totales. Chao, chao.